Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Estamos iniciando una reunión virtual plenaria de la Academia para incorporar una nueva integrante de la Academia, la doctora Nathanson, cuya presentación va a ser en un momento Pablo, pero sus antecedentes son realmente muy importantes, ha hecho fuertes contribuciones en el país y fuera del país, y lo que esperamos es beneficiarnos de su participación en nuestro trabajo. Hay muchas cosas que se nos plantean en la actividad diaria y que ojalá pudiéramos hacer llegar al poder para que se actúe, pero en todo caso, sin duda, la doctora Nathanson tiene los antecedentes y el conocimiento para ayudarnos a encarar estos problemas. Ahora, Pablo, por favor, te pediría que hicieras la presentación de la doctora Nathanson, y antes quiero explicar que el presidente de la Academia, que es el ingeniero Víctor Pollá, no ha podido llegar hoy porque tuvo que acompañar a su señora a hacerse una atención menor, digamos, pero la tuvo que acompañar a la mujer, y en cuanto pueda se va a incorporar. Pablo, si podés hacer la presentación de la doctora Nathanson, te agradezco. Y cómo no. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto, un honor presentarles a la doctora Nathanson. Yo la conozco desde hace ya algunos años y voy a empezar por lo que son sus antecedentes. Primero, como hacemos habitualmente, la doctora es geógrafa de la Universidad de Buenos Aires y doctora en geografía por la Universidad de Sevilla en el año 2000, con su tesis Áreas Protegidas de Desarrollo Local y Territorio, el Parque Nacional Baritú, que fue dirigida por la doctora Dominga Márquez Fernández de la Universidad de Sevilla. Ella está especializada en cuestiones de riesgo ambiental, vulnerabilidad social y catástrofes. Ella ha estado en contacto de una manera muy importante, que es algo que se hace raramente en nuestro país, que es la colaboración de la investigación interdisciplinaria. Entonces, en ese contexto, ella ha trabajado en cuestiones de riesgo ambiental, vulnerabilidad social y catástrofes para cuestiones emergentes a partir del cambio climático, con una especial referencia a la vulnerabilidad institucional y el ejercicio del derecho como instrumento de adaptación al cambio climático. Los resultados de sus investigaciones fueron y son hoy continuamente aplicados en proyectos de transferencia y de consultoría. Ella hizo toda una extensa carrera docente en la UBA, desde su finalización de grado hasta la actualidad, cumpliendo, como se dijo antes hace unos minutos, como profesora emérita. Dirigió durante 4 años el Departamento de Geografía de la UBA, la Facultad de Filosofía y Letras, y en el programa de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Instituto de Geografía, donde actualmente es asesora. También ha tenido actividades en diversas universidades, y en la Flaxo dirige el Diploma Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa. Hola. Hay un acoplamiento. ¿Puedo seguir? Es miembro del comité directivo del Urban Climate Change Research Network desde 2007. Integra la comisión organizadora y miembro del comité científico del PUBAC, que todos conocemos, que es el programa interdisciplinario de la UBA en cambio climático, desde prácticamente su incepción, mayo de 2007. Es experta invitada en la Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo, Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del MINCIT, a través de la red GIRCIT, que es una red muy importante y que tiene un gran valor, aunque no sea totalmente reconocida por el sistema de, como dijo el doctor Estrada, de gestión de nuestro país, para encarar el diseño de sistemas de gestión de riesgo. Ella es autora o coautora de 13 libros sobre diversos aspectos de la problemática ambiental en clima, agua, riesgo y economía de los recursos, y la dimensión social en particular de todas estas cuestiones. Ella ha publicado en Argentina, en países de la región como en Brasil y también en el mundo. Tiene además 38 capítulos de libros y 31 trabajos publicados
como artículos donde es autora o coautora. Sus pares en estos trabajos han sido de Argentina, de países de Iberoamérica y de Europa. Ha realizado un sinnúmero de ponencias y presentaciones en congresos, seminarios y encuentros. Es importante señalar, y acá quiero recalcar esto, que muchos de sus coautores no son sociólogos o provenientes de las ciencias sociales, sino meteorólogos, geólogos, físicos, químicos, entre otros. Podemos contar entre ellos, por ejemplo, al doctor Vicente Barros, que todos conocemos, de meteorología, y al doctor Codiñotto, que integra la academia. En este sentido, ella ha tenido un importante liderazgo en el área de investigación interdisciplinar, que, como dije antes, es una de las graves falencias de nuestro sistema científico. Acá voy a ir a un aspecto personal. Yo la conozco a ella desde hace varios años, y ella me ayudó, de alguna forma, estando yo en comisiones asesoras y tratando de construir proyectos interdisciplinares, a entender cómo vincular lo que llamamos la investigación mal llamada dura, los que venimos de ciencias exactas y naturales, con las investigaciones sociales. Y esto no es fácil porque son distintos criterios de formas de trabajar, de formas de vincularse con el ambiente, etc. Y ella me enseñó esto, y hemos logrado, a través de distintos trabajos, como la participación que ella tuvo en los eventos que organizamos del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión, para colaborar y lograr esta integración del conocimiento, que es fundamental en los temas de esta academia, sobre todo, y en los temas de cambio climático y cambio ambiental global. No solamente la doctora Nathanson es una gran investigadora, sino que también ha formado un gran número de investigadores. Ha dirigido 11 tesis doctorales y actualmente tiene 5 en curso. Ha dirigido 8 maestrías y tiene 6 en curso aún hoy. O sea que tiene una gran energía después de tantas maestrías y doctorados, tener entusiasmo para seguir dirigiendo y cumpliendo la formación de recursos humanos. 18 tesis de licenciatura, 2 en cursos. Ha tenido 17 becarios del CONICET y de la UBA, 2 en cursos. Y no ha dirigido investigaciones no solamente en el país, sino también en Brasil, México, España, Francia y Alemania. Ha participado en el dictado de más de 90 oportunidades de cursos de posgrado en Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Estados Unidos, Italia y España. Y es una actividad que la mantiene continua en distintas facultades de la UBA, inclusive. Y por otro lado, la doctora Nathanson además realiza actividades de consultoría y de transferencia. Actualmente está involucrada en el desarrollo del sistema de información sobre sequías para el sur de Sudamérica, del Centro Regional para el Sur de Sudamérica, el CRC-SAS-BID. Ha participado en distintos proyectos, como la actualización del Plan Maestro para la Gestión Integrada de la Cuenca del Río Pilcomayo, a cargo de la actualización de diagnóstico socioeconómico, elaboración de riesgos, prevención y mitigación de desastres. Consultora del diseño e implementación del taller de actores sociales claves de la Cuenca del Río Colorado. Consultora de AGBA, Área Gran Buenos Aires, resiliente. O sea, ha aportado no solo desde la investigación pura, sino que se ha comprometido con actividades concretas de aplicación de toda esa investigación. Y por eso es que en su momento decidí, con el apoyo de otros miembros de la academia, presentarla para ser designada como miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Yo, en lo personal, estoy muy contento que hayamos llegado a esta instancia, y quiero ser el primero en felicitarla, Claudia. Gracias. Micrófono, Raúl, no tenés. ¿Y usted, embajador? Ahí lo tengo. Ahora sí. Estaba diciendo que le agradezco mucho a Pablo la presentación. Vamos a escuchar ahora a la doctora Nathanson en su ponencia de introducción a la academia de la que va a formar parte, y donde nos va a ayudar a encarar los temas que habitualmente tratamos. Doctora Nathanson, usted tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias.
El tema que yo voy a encarar tiene que ver con las investigaciones y los aportes que yo creo que son centrales en mi desempeño a lo largo del tiempo en investigación, docencia y transferencia. El tema se trata de vulnerabilidad social, riesgo de desastres e incertidumbre, y voy a tratar de ser lo más precisa y concreta posible para que no excedamos el tiempo asignado. A ver cómo podemos hacer para pasar. Y puedes subir un poquito su volumen también, Claudia. ¿Cómo no? Un minuto que ya entonces lo hago, por favor. Ahí, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Yo escucho Sí, muy sí, bien. se escucha bien. Bueno, entonces vuelvo a compartir la pantalla y voy a poner... ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, lo que ustedes primero van a ver es el punto de partida o la base teórica en la cual he desarrollado toda mi trayectoria en los últimos 20 años, sobre todo, que es que el riesgo es un riesgo social. En ese sentido, yo me apoyo en los trabajos de varios sociólogos de la década del 90, como Anthony Giddens, que dice que la noción se origina con la comprensión de que resultados imprevistos pueden ser consecuencia de nuestras propias actividades o decisiones. ¿Por qué es importante esta afirmación? Porque nos descentra de la posibilidad de pensar que todo lo que está pasando tiene que ver con un designio divino o con la mala suerte o con procesos físico-naturales que nos acosan. Entonces, este cambio de perspectiva nos permite considerar a las catástrofes de otra manera de como se venía viendo en décadas anteriores. En este sentido, la catástrofe es catástrofe porque hay población involucrada, porque es una situación que pone en tensión y extrema características que ya existen en el sistema socioeconómico y que suele considerarse en general esta catástrofe como una disfunción del proceso general de desarrollo. Sin embargo, lo que parece, entre comillas, excepcional, es parte del sistema funcionando normalmente, porque el propio proceso de desarrollo no es ajeno a la aparición de estos eventos, está en la base de la posibilidad de que las catástrofes se transformen en tales. En este sentido, lo que hemos visto es que para considerar el riesgo de catástrofes, es importantísimo, siguiendo las palabras que agradezco mucho de Pablo, que tenemos que tener una perspectiva que sea en principio multidisciplinaria y luego interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque las componentes del riesgo, el riesgo no es uno, está compuesto por varias perspectivas, por varios aspectos, por varias que se interrelacionan. La peligrosidad, hemos llamado a esto peligrosidad, exposición, vulnerabilidad, incertidumbre. Y cada una de ellas, de estas cuatro que yo sintetizo en estos cuatro gráficos, tienen una serie de ciencias que las sostienen y las pueden desentrañar. Pero, ¿qué pasa si la ciencia y el conocimiento experto no puede dar cuenta de todos estos aspectos? Bueno, en ese caso, la incertidumbre, que en el primero de los gráficos aparece como una de las componentes, lo que hace es devorar todo el proceso. Es decir, ¿por qué? Porque la incertidumbre yo la puedo incorporar dentro del riesgo cuando la reconozco, cuando reconozco que existe. De esta manera se sabe lo que no se sabe y en consecuencia entra dentro del riesgo como una componente más. Pero si no se reconoce la existencia de incertidumbre, en este conocimiento de las múltiples dimensiones del riesgo, ella predomina y anula las posibilidades que da el riesgo de prevenir. Domina el proceso. En este marco, nosotros hemos ido avanzando y profundizando uno de los aspectos que considerábamos en su momento que no estaba bien encarado y no se desarrollaba ni se analizaba con profundidad. Y este es el de la vulnerabilidad social en relación a la gestión de riesgo, en relación al riesgo y en relación al riesgo de desastre. Pero ¿qué pasa? La vulnerabilidad social no es una noción que se trabaje solamente
digamos, en el campo de los desastres, podemos encontrar por lo menos 3 líneas de pensamiento, 3 líneas de trabajo, 3 campos en donde la cuestión de la vulnerabilidad social es considerada. Uno es el que voy a desarrollar yo y que vengo trabajando desde tantos años, son los estudios sobre catástrofes vinculados a gestión de riesgo de catástrofes y reducción de riesgo de catástrofes. Pero hay otros 2 campos que son muy importantes y que de alguna forma nutren y se interrelacionan con este otro, que es el estudio de la vulnerabilidad social en el campo de los análisis de pobreza, marginalidad y exclusión, sin tomar en cuenta si hay catástrofes o no de índole originadas en procesos físico-naturales o tecnológicos. Y el tercero es el estudio de estas cuestiones de la vulnerabilidad social que vincula los aspectos socioeconómicos con el cambio climático y ve de qué manera, o trata de ver de qué manera la vulnerabilidad social está involucrada en los procesos que el cambio climático desarrolla o puede desarrollar. ¿A qué nos referimos entonces desde la perspectiva de gestión de riesgo, de reducción de riesgo de desastre a vulnerabilidad social? Nos referimos a saber en qué condiciones está la población. ¿Y qué es lo que nos permite saber esto? Nos permite mostrar los niveles de dificultad, pero también las capacidades que tendrá cada grupo social para enfrentar autónomamente amenazas específicas. El análisis de la vulnerabilidad social actual permite establecer y modificar las condiciones presentes de riesgo que tiene cada sociedad para afrontar estos peligros específicos, pero también brinda un nivel de base sobre el cual mejorar las condiciones futuras, cuando estos impactos probablemente se intensifiquen. Entonces, ¿cómo se relaciona la vulnerabilidad social y la gestión de riesgo? A lo largo de nuestra trayectoria hemos visto que la vulnerabilidad social no es una. La vulnerabilidad social se puede considerar a partir de varios aspectos que la conforman o varias vulnerabilidades que podemos identificar en el análisis. Una es la vulnerabilidad social estructural, que hace a las condiciones previas a la ocurrencia de una catástrofe. Es el escenario social sobre el que se monta cualquier catástrofe, sobre el que se monta cualquier proceso peligroso. Pero también están las vulnerabilidades sociales emergentes que hacen a las condiciones específicas de estos grupos sociales, de esta sociedad, relativas a cada tipo de peligrosidad, a cada proceso o a cada amenaza. Entonces, hemos visto que esta es una de las cuestiones que quedan ocultas, o que han quedado ocultas tradicionalmente por dificultades en saber cómo abordar el análisis de la vulnerabilidad social y por las implicancias que tiene focalizarse en este aspecto. En ese sentido, lo que nosotros proponemos metodológicamente es esta lógica de análisis. Este es el corazón, o podríamos decir la síntesis, seguramente va a ir cambiando. Cambió a lo largo del tiempo hasta hoy y seguramente seguiremos cambiándolo a medida que podamos conocer mejor esta problemática. Y es la lógica de análisis en donde la vulnerabilidad social estructural o de base es el punto de partida. Tiene que ser el punto de partida del análisis, porque es el escenario social sobre el que se monta el desastre. Esa vulnerabilidad social de base va a estar relacionada con peligrosidades específicas, que a su vez tienen factores modificadores, que las amplifican o no. Por ejemplo, si consideramos la inundación, o una inundación, los factores modificadores de ese proceso peligroso tienen que ver tanto con los factores sociales, que hacen, por ejemplo, que se coloque asfalto sobre calles empedradas, o que se eleve el nivel de las calles y no se tome en cuenta el nivel de las veredas, o la deforestación en una cuenca alta, donde hay situaciones que van modificando el proceso físico-natural desencadenante, como podría ser la dinámica de una cuenca. Teniendo ese factor peligroso evaluado, yo puedo cruzarlo con la vulnerabilidad social y obtener el riesgo por ese tipo de peligrosidad, por cada tipo de peligrosidad. Pero a su vez, voy a encontrar que esa vulnerabilidad social de base
modificada tanto por los problemas, por los procesos peligrosos, como por las propias acciones socioeconómicas de cada sociedad, van a establecer vulnerabilidades específicas que van a retroalimentar la vulnerabilidad social de base y colocar un nuevo escenario luego del efecto peligroso o luego de la situación peligrosa hecha realidad y la catástrofe consecuente, un nuevo nivel de base para, digamos, esperar el próximo proceso. Entonces, teniendo esto en cuenta, considerando como creo que el gráfico muestra que la vulnerabilidad social es central en estos análisis, ¿cómo puedo yo entonces vincular esta cuestión con la componente de incertidumbre? ¿Cómo puedo hablar o hasta qué punto se relaciona el riesgo con la incertidumbre y la ciencia? Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo resolver problemas donde los hechos son inciertos, hay valores en conflicto, lo que se pone en juego es alto y en consecuencia las decisiones son urgentes? Esto está vinculado a una línea de trabajo de pensadores de Argentina y de Europa que hablan de ciencia posnormal, Silvio Funtovich y Jerome Ravetz, que son los que originan digamos, este marco conceptual. En esta situación, las ciencias básicas y aplicadas y la consultoría profesional participan del proceso, pero no tienen todas las respuestas, entonces no pueden dominarlo. Por lo tanto, adquiere peso el consenso público y la necesidad de dar participación a todos los que tienen algo que decir, a todos los que están en riesgo. Por eso la gestión de riesgo significa tomar decisiones y producir políticas de acuerdo a las normas, los valores y la ética, considerando una pluralidad de perspectivas e intereses legítimos. No es solo multidisciplinaria, también es multisectorial, también es multiescalar. En este marco, propongo dos vías posibles para la acción. Por un lado, el diagnóstico. Acá se unen dos líneas de trabajo diferentes en mi trayectoria, pero que están íntimamente relacionadas. Por un lado, la cuestión investigativa, académica, es decir, el conocimiento científico-técnico de los expertos, que como dije recién es interdisciplinario, multisectorial y multiescalar. Pero además, el conocimiento de los vaquianos, entre comillas, del lugar, es decir, de los que viven en el lugar, de los que están en el territorio, pobladores, autoridades, profesionales, religiosos, vecinos, productores, campesinos. Ellos son los que se deben apropiar de esta lógica de análisis y construir un diagnóstico en conjunto. Es decir, es la construcción colectiva de conocimiento entre todos quienes están en riesgo y a la vez deben manejarse en la incertidumbre. La segunda vía de acción es justamente por una gestión participativa. ¿Cómo resolver la incertidumbre? ¿Quién decide qué hacer? ¿Quién financia? ¿Quién paga los costos? ¿Quién saca beneficios? ¿Quién le pone el cascabel al gato, como se dice en el barrio? Bueno, tenemos una multiplicidad de vías de ingreso a la gestión participativa. Tenemos la participación democrática, el voto y otras formas de consultas a la población. Tenemos la participación comunitaria, el trabajo local, y tenemos la participación asociativa, es decir, la generación de nuevos actores que enfrenten estas novedades y estas incertidumbres. Entonces, para concluir, voy a hacer una reflexión que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Es una paradoja de este momento. Existen leyes, normativas, instituciones ya construidas, de avanzada, y con capacidades para operar en la complejidad y la incertidumbre que no se utilizan o se desconocen. No se ha llegado a aprovechar plenamente ese marco normativo legal institucional. Y un ejemplo específico en el área nuestra de trabajo es la ley del SINAGIR. Pero ¿qué pasa? En esta situación en la que estamos viviendo, queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos en un contexto que cambió. Operar sobre una situación en la que lo nuevo, todavía en construcción, es más fuerte que lo anterior. Y hacerlo con herramientas que tal vez ya sean inadecuadas y hasta inconducentes, o que al aplicarlas
nos vulnerabilizan más. Entonces, digamos, esto que está en fermento, que está en turbulencia, que está en construcción, debe ser motivo de nuestra reflexión. Y lo importante en ese sentido es no olvidar que podemos construir nuestro futuro y que habrá que estar atentos y ser creativos para saber cómo hacerlo. Siempre planteamos que prevenir es posible, nosotros podemos hacerlo. Así que muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta. Muchas gracias por su presentación, doctora Nathanson, que la vamos a conservar. ¿Qué pasó? ¿Me fui? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó- Acá no, dice, no pasó nada. Se le escucha perfecto. Sí. si me escuchan, sigo hablando, doctor. Por favor. Bueno, no, que le quería agradecer mucho su presentación, realmente son todos temas desafiantes, digamos, en la hipótesis de la imprevisión. Pero lo que yo querría a lo mejor comentar en otra oportunidad con usted es que además de lo que sea imprevisto hoy, la verdad es que tenemos certezas de daños que nos estamos produciendo. Hay certezas sobre acciones que se permiten, se toleran, se fomentan y generan beneficios para algunos que son fuertemente dañinas para otros. Y esto nos está pasando. Y además, las normas a las que usted se refería, para implementarse necesitan un mecanismo que es desde la administración hasta la justicia. Y en eso también estamos teniendo fallas muy severas, de modo que quizás habría que profundizar un poco esto y ir a lo que nos está pasando hoy. Es decir, en el caso, yo sigo con mi tema del Riachuelo y la cuenca Matanza-Riachuelo, ahí no hay imprevistos, hay certeza de lo que está pasando. Lo que está pasando está generando daño a la salud y a la expectativa de vida. Esto está ocurriendo. Entonces, lo que hay de legislación es malo porque está permitiendo eso. Y lo que hay de autoridad de aplicación es malo. Y lo que hay de autoridad judicial es malo también. Entonces, hay una mezcla que no solo estamos ante la presentación de imprevistos, estamos en el país en una situación de existencia de daños ciertos que nos están ocurriendo y sobre los cuales tendríamos que tratar de ejercer alguna presión, alguna influencia. En fin, pero no, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre las... Gastón Carranza pregunta qué opinan del seguro ambiental. ¿Cómo pregunta? ¿Verbalmente o por el...? Acá, Walter, estoy perdido. Me llega un mensaje, dice que Gastón Carranza pregunta sobre el seguro ambiental. ¿Cuál es la pregunta? No la sé. ¿Está a la vista Gastón Carranza? Claro. Buscan. Ahí está. Hola, hola. Hola, Gastón. Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme participar. La pregunta es, ¿qué opina sobre ese modelo de transferencia del riesgo que propone el seguro ambiental obligatorio al solicitar una transferencia del riesgo ambiental hacia otros actores que deben analizar y poder cubrir en caso de daño ese impacto? La pregunta en concreto es, ¿qué opinan como modelo a ese seguro ambiental obligatorio que no está en práctica salvo la caución? Yo pregunto sobre la transferencia real, lo que
estaba propuesto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente. Muchas gracias. Yo tengo mi respuesta, pero no quiero seguir hablando yo. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre este asunto, que es realmente serio? Una vez hablando sobre esto con el doctor Cano, me decía, mire, no podemos llegar a un punto donde el que tiene plata puede contaminar lo que se le dé la gana porque después lo paga. Pero sobre el seguro que tenemos vigente, regulado hace bastantes años, bueno, si a alguien le interesa mi opinión personal, yo esperaba que alguien más opinara, ese seguro es insuficiente, no es. Acá lo que tenemos es que la Constitución dice que el daño debe ser compensado. Entonces, para compensar el daño se inventan distintos recursos. Lo primero que hay que hacer es que el daño debe ser evitado, y sobre todo cuando hay certeza sobre el daño. Ahora, cuando el daño se produce, debe ser compensado en la medida en que es compensable, por supuesto. Hay daños que son irreparables. Y eso se plantea en muchos casos. En otros casos, por suerte, el daño puede ser compensado. Pero el sistema del seguro que tenemos de daño, yo creo que no es un sistema eficiente para compensar los daños. No sé si alguien tiene otra opinión. Y efectivamente yo considero que esta es una de las formas de transferir el costo a los individuos, a transferir costos a las personas, y en lugar de asumir, hay cuestiones que se podrán cubrir con un seguro, ¿no? Sobre todo si es un seguro general en donde todos ponen, pero en realidad esta no es la solución, este es un paliativo. Creo que se puede tomar en cuenta como una herramienta más, pero que debería estar conformando o siendo parte de una batería de posibles soluciones que no se carguen solamente sobre los hombros de los propios particulares, porque no son tampoco a veces los que generan el problema. Y después esto genera las inequidades de las que yo hablaba antes, que el que no lo puede pagar queda librado a su suerte. Muchas gracias. Respecto a eso, a mí me gustaría comentar solamente y separar esto claramente entre lo que son los daños o los impactos reversibles de lo irreversible. Creo que ahí está una cuestión clave. En los temas de los impactos reversibles, más que claro que si ese resarcimiento está adecuadamente y técnicamente medido, es posible llevarlo adelante. El problema son las cuestiones irreversibles, tanto sobre los individuos humanos, como sobre las otras especies, como sobre los ecosistemas, porque hay muchísimos daños que no pueden ser reversibles. Entonces ese es el problema. Es así, hay daños que no son reversibles y no hay compensación que los deje sin efecto. El tema surge primero como el principio, el contaminador paga, que se difunde por Europa y aparece ahí en los años 70 ya en algunos instrumentos europeos. Y después se va filtrando internacionalmente y la gente empieza como a aceptar que el que contamina tiene que pagar. Y a esto se refería el doctor Cano cuando conversábamos hace muchos años, justamente en los años 70, sobre estos temas, y me decía, mire, esto tiene el tremendo riesgo de crear la posibilidad de que quien tiene recursos puede contaminar. Y lo que paga por contaminar generalmente es menos que el beneficio que obtiene por contaminar. Y esto es lo que pasa. Si uno produce en una industria contaminando y después paga al que puede demostrar un perjuicio, pero ha obtenido un beneficio superior a lo que paga, entonces sigue ganando plata. La idea es que no se produzca el perjuicio, que el método de producción sea ambientalmente aceptable. Y hay catálogos de métodos de producción para las distintas industrias que indican cuáles son los métodos aceptables. Y nosotros estamos muy lejos de eso.
si uno toma la regulación de la Unión Europea, encuentra que ahí sí hay exigencias antes de habilitar la instalación de una industria, por ejemplo. Y esto no ocurre entre nosotros. Entonces, ese sistema del seguro, de la ley general del ambiente, no llega a satisfacer. Y la reglamentación de ese seguro, menos todavía. Bueno, ¿Abel, estás hablando? Sí, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta o seguimos con el mismo tema? Hacé una sí. pregunta inteligente si podés, claro. Sí, eso es difícil. Bueno, antes que nada, le quería dar la bienvenida a la doctora Nathanson y felicitarla por entrar en nuestra corporación y por la presentación que hizo. Cuando el doctor Penge la introdujo, mencionó un tema que está muy ligado a un concepto muy popular en la Argentina, que es el de la grieta. Y la grieta que tenemos nosotros es entre las ciencias duras y las ciencias blandas, como dijo muy bien el doctor Penge. Y juntarlas siempre ha sido un problema del cual somos responsables todos, yo creo. Pero en fin, uno siempre trata de hacer un esfuerzo. Y creo que su presentación da un camino en ese sentido, de la necesidad de integrar estas dos corrientes de pensamiento, por llamarla de alguna manera. Bueno, lo que venimos de las ciencias duras tenemos algunos defectos, y uno de los defectos es que siempre queremos cuantificar las cosas, y para cuantificar las magnitudes tienen que estar muy bien definidas, es decir, cada vez que hablamos de una magnitud la queremos que esté prácticamente definida. Y en cambio, el otro sector generalmente trata de conceptos más filosóficos o generales, etc. Bueno, en su presentación usted habló mucho de riesgo, incluso muchas veces. Y claro, esa palabra puede significar muchas cosas a mucha gente. Puede ser un concepto muy general, como creo que básicamente se empleó acá. O, le vuelvo a repetir, los que venimos de las ciencias duras, tratamos de definir precisamente qué queremos decir con riesgo. Y a veces utilizamos el concepto de probabilidad para asociarlo al riesgo, probabilidad del evento, de la consecuencia, de lo que fuera. Y hay otra corriente de pensamiento entre lo de las ciencias duras que usa no la probabilidad, sino la integral de probabilidad y consecuencia, lo que en matemáticas se llama experiencia matemática. Y bueno, eso da dos resultados distintos. Y bueno, quería decirle que quizás con su presentación es un buen comienzo para que la academia discuta esto un poco. ¿Qué queremos decir? ¿Qué pretendemos cuando hablamos del riesgo? Y a veces lo decimos curiosamente, el riesgo ambiental, el riesgo de esto, el riesgo del otro. ¿Qué queremos decir realmente? Con precisión. Y el otro tema que quería tocar es el de la participación. Esto se ha puesto muy de moda, como usted bien sabe. Generalmente acá en Europa el famoso tema de los stakeholders. Claro, los stakeholders se pueden traducir como interested parties o affected parties, o partes interesadas o partes afectadas. Y son dos conceptos distintos, que generalmente nosotros mezclamos. Es decir, realmente cuando hablamos de la participación, es la participación de las partes interesadas o la participación de las partes afectadas. Generalmente acá los que participan son los interesados en participar, y los que están afectados generalmente ni se enteran que están afectados y no participan. Creo que este es otro tema en el cual quizás convendría que hubiera una discusión en la academia y que definamos con bastante precisión qué queremos decir con la participación.
es la participación de quién, de las partes interesadas, de las partes afectadas, de lo que sea. En Europa y en Estados Unidos en particular, se utiliza el término stakeholder para todo y nadie sabe generalmente qué es el stakeholder. Ahí en una norma de la OIEA se puso la palabra, y me acuerdo el momento que se aprobó, había una definición donde como stakeholder estaban todos, ¿no es cierto? Todo lo que usted se puede imaginar. Y el delegado del Vaticano, que es un Estado miembro de la OIEA, cuando se terminó de aprobar, se acercó y me dijo, miren, se olvidaron de un stakeholder importantísimo, que es el cura del pueblo, que generalmente tiene una gran significación en la decisión de estos problemas. Y efectivamente, había de todo la definición del stakeholder menos el cura del pueblo. Es decir, en definitiva, creo que el tema de la participación es muy importante, está muy de moda, y que convendría que la academia lo defina con más precisión. Así que esos son mis dos términos, creo que usted introdujo muy bien el concepto de riesgo, el concepto de participación, muchos más introdujo, pero estos dos me preocupan en particular, y convendría quizás en algún momento que la academia tuviera una discusión sobre estos conceptos y que tuviéramos un idioma común para ello. Gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Ya tenemos una pregunta de Pablo. No sé, Pablo, si la querés leer vos directamente, es más fácil que se comuniquen entre ustedes. Sí, básicamente la pregunta es, retomando un poco lo que decía el doctor González, cuando uno trabaja desde las ciencias naturales en adaptación, empieza a ver, bueno, como decía él, están los stakeholders, las partes interesadas. Generalmente cuando uno trabaja, como viene la ciencia natural, trabaja en una partecita de toda esta temática. Supongamos ponerle productores del sector frutícola del Alto Valle, por decir algo. El tema es que esa adaptación que uno propone, después hay que ajustarla a las posibilidades de la sociedad, a los valores culturales de esa sociedad. Entonces, ¿cómo podemos incorporar la dimensión tuya de las ciencias sociales y ese conocimiento de lo que aportan las componentes sociales, culturales, etcétera, para proceder a adaptar ese modelo de adaptación que surge numéricamente, de alguna forma, en concreto, digamos? ¿Cómo trabajar en la aplicación de estos conocimientos, no solamente quedar en la discusión teórica? Bueno, te agradezco mucho, Pablo, la pregunta. Está muy en consonancia con las reflexiones que me surgen de la intervención anterior de Abel González. En realidad, voy a empezar por decir que este diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales no es fácil porque la perspectiva o el objeto de estudio son diferentes. Entonces, ¿pero qué pasa? Todos los científicos somos también ciudadanos. Entonces, hay una ambigüedad en la relación porque muchas veces los científicos de ciencias naturales no están opinando o planteando solamente el tema de los números o los resultados, sino que además están volcando en la aplicación de estos resultados sus propios marcos y paradigmas como ciudadanos. Y digamos, no es que uno quiera que la cosa sea de otra manera, porque en realidad justamente el gran problema es pensar que la ciencia es totalmente objetiva. De hecho, el ejemplo que dio el doctor González, que es, digamos, poder llegar a resultados distintos aplicando fórmulas matemáticas o modelos de simulación distintos, nos muestran que no hay un solo resultado posible. Y de esa manera también no hay una sola forma de llevar a cabo o aplicar ese conocimiento en cada uno de los lugares donde ese conocimiento puede ser útil. Cuando yo empecé a trabajar en estas cuestiones, sobre todo tuve la suerte de entrar a la cuestión del cambio climático de la mano de Carlos Sereño, que tengo el gusto de tenerlo acá cerca. Él me presentó a la comunidad de personas de cambio climático.
Y justamente una de las cosas, les estoy hablando del año 1995-96, imagínense cuánto tiempo, ¿no es cierto?, atrás. Mejor no digo estas cosas porque se nota la edad. Pero bueno, en aquella época, digamos, lo que yo veía era que había una situación en donde esa brecha que se habló, también se mencionó, no sé si es una brecha o es una diferencia de perspectiva, hacía plantear estereotipos. Por ejemplo, la gente de ciencias naturales decían que la gente de ciencias sociales hablaban mucho pero proponían poco. Era puro bla bla. Y la gente de ciencias sociales tampoco quería trabajar con la gente de ciencias naturales, en particular el campo de trabajo de las ciencias del clima, de ciencias que trabajan con cambio climático, porque decían que negaban todo lo que tenía que ver con las condicionantes en la toma de decisiones y en los estudios de la sociedad, y que los modelos lo que hacían era sobresimplificar una situación en donde había que tener en cuenta la multiplicidad de intereses en juego. Entonces, en esos términos el diálogo es imposible de llevar a cabo. No, y digamos, por ejemplo, es el día de hoy que yo me encuentro en reuniones con colegas a los que aprecio muchísimo, pero que tienen el prejuicio de decir que las ciencias sociales no usan números. Las ciencias sociales también usan números. De hecho, nosotros hemos elaborado un índice de vulnerabilidad social, pero sabemos que ese índice es uno de los índices posibles. Porque lo que queremos capturar es la diversidad de situaciones. En el caso de la vulnerabilidad social, las diferencias que hay entre los distintos grupos sociales, todos somos vulnerables. Si yo me focalizo como se hacía o como se sigue haciendo en algunas situaciones, solo en los pobres, divido a la sociedad en dos, los pobres y los no pobres. Eso en realidad, frente a estos procesos catastróficos, todos somos vulnerables. Lo que pasa es que lo somos de distinta manera. Ahora, no podemos pensar en hacer una gestión de riesgo de desastre tailorizada para cada uno de nosotros. También tenemos que hacer una tipificación, y eso las ciencias sociales lo maneja muy bien. ¿Cuándo es que esta brecha se pierde de vista? Cuando estamos trabajando para salir adelante con un problema concreto. Y ahí nos arremangamos todos, y si somos todos gente de buena voluntad, esto se va a hacer bien. Cada uno va a poner lo que tiene de su propia cosecha. Ya es una primera participación de las ciencias. Es un camino de participación de las ciencias. Yo les comentaba, o Pablo mismo estaba diciendo que yo trabajo hace muchos años en Flaxo con metodologías de planificación participativa. ¿Para qué sirven estas metodologías? Estas metodologías sirven para ir elaborando un diagnóstico común, en un trabajo consensuado. Obviamente estamos hablando de gente que viene con su buena intención y que no tiene ocultas intenciones de aprovechar para su propio, digamos, objetivo lo que está pasando. ¿No es cierto? Estamos hablando de una situación de participación genuina donde todos queremos aportar. Entonces, a mí me parece, y esto un poco yendo a contestarle a lo que dice, a lo que pregunta Pablo, que es un camino bastante dificultoso y que no es posible llevarlo a cabo en términos genéricos. Lo más genérico que podemos decir es adherir o no a un proceso participativo. Los procesos participativos de construcción de conocimiento, además, tienen que ser procesos, no me dan un diagnóstico que es un corte sincrónico. Voy a tener que tener una permanente interacción. Entonces, ¿qué pasa? Es más trabajoso. Y ya sabemos, como ha dicho con gran verdad el señor embajador Estrada Oyuela, que en realidad las instituciones son las que están fallando. Entonces, estas instituciones que fallan, pero a veces fallan no porque haya esta intencionalidad, sino simplemente porque hay ignorancia, porque la forma en que está planteado el sistema no se cambia. Mire, yo he podido, por ejemplo, teniendo tantos años,
entrando y saliendo del sistema de gestión de riesgo de desastre, he podido reconstruir cuestiones que quedaron perdidas gracias a las personas, a los sujetos que están involucrados en estos procesos, que puestos nuevamente a trabajar en conjunto rescatan lo que se hizo. Hay mucha pérdida de energía y de conocimiento porque se tira el bebé con el agua. Hay muchas cosas que no se mantienen en el tiempo, que deberían ser pactos de gobernabilidad, si se quiere, de que eso no se toca, porque eso es bueno para avanzar en nuestros procesos sociales y económicos y científicos incluso. Entonces, yo no sé, Pablo, si yo te estoy contestando, pero sí sé que hay formas que permiten llegar a esto, que lo que hay que tener es voluntad de poderlas implementar y mantener en el tiempo. Aquí hay dos preguntas más en el chat. Si les parece, les leo esas preguntas y después seguimos con el protocolo. No sé lo que diga el embajador. Entonces, hay una pregunta de Marcos Ciponé que dice: hola, quisiera preguntarle a Claudia sobre la complejidad de trabajar con la comunidad, el concepto de incertidumbre, cuando la sociedad lo que normalmente quiere o pretende es tener certidumbre, como si la naturaleza fuera totalmente previsible. Bueno, ese es un problema yo creo que muy serio y muy central y sobre el que tendríamos que realmente reflexionar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos nosotros de incertidumbre en nuestro campo de estudio, tenemos varios tipos también de incertidumbre. Tenemos la incertidumbre técnica, que surge de las propias herramientas que nosotros estamos usando en los procesos científicos, pero también tenemos una incertidumbre que es construida políticamente en un sentido amplio de la cuestión. No estoy hablando de las cuestiones partidarias, estoy hablando del ejercicio del poder, ¿no es cierto? El poder hacer, el poder decir, el poder disponer, el poder organizar, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de incertidumbre, digamos, si yo hiciera caso a esta cuestión de que en realidad, ¿por qué la gente necesita certidumbre? Bueno, porque necesita certidumbre porque realmente hay como caminos de hormiga ya establecidos que están vinculados a un cierto grado de alienación. Tampoco podemos, y esto también corresponde también a la cuestión de la participación. ¿Quién puede realmente participar? ¿Quién puede estar todo el tiempo participando? Hay grupos importantes de la sociedad que no lo pueden hacer porque se tienen que ocupar de sus hijos, seguir el dinero de todos los días. Es decir, el tema de la participación y la incertidumbre tienen una relación muy grande. Yo incluso, digamos, no sé si les pasa a ustedes, pero en esta situación de pandemia hay días que ni prendo el noticiero, porque la información que me brindan no me ayuda para decidir cosas y además de eso me pone más nerviosa. Entonces, ¿por qué? Porque incluso las voces que hablan sobre esto son voces que no me dan certeza de lo que está pasando. Entonces, tengo que tener cierto grado de alienación, separarme un tanto de esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos? Que todo el mundo, no podemos pedir que todo el mundo esté en plenario participativo todo el tiempo, y no podemos pedir a la gente que sepa manejarse con la incertidumbre, porque el sistema en general ha sido poco favorable a enseñarle a la gente a trabajar, a estar en incertidumbre. Es un rasgo muy central de la sociedad moderna. Así que es un proceso que nosotros también tenemos que empezar a ver con más detalle para ver de qué manera, si realmente queremos que la gente salga de esa certidumbre cómoda que aparentemente tiene, o si empezamos a comprender por qué la gente está en esa situación y cómo hacer para convivir con lo que viene. Es lo que yo apelaba en mi última reflexión. Bien, hay un par de preguntas que se las leo. Dice, es una pregunta de Ana Mughetti. Dice: en Argentina hay cumplimiento de las normas,
miento y cumplo, frase del célebre doctor César Magnani, tenemos un grave problema cultural desde la época de la colonia. ¿Cómo influye este aspecto en la gestión del riesgo, específicamente cómo se considera en la vulnerabilidad social? Perdón por la reiteración, pero advertí, me parece que no estaba bien claro cómo dirigí la pregunta. Bueno, pero ahora la leímos de vuelta. Espero que esté más clara. La segunda es de Gastón Carranza, dice, ¿cómo podría colaborar el desarrollo de las aplicaciones GIS en esta construcción? Y con eso cerraríamos el chat. Bueno, esta segunda es más fácil de contestar. Ya está colaborando el GIS en esta construcción. Es gracias al GIS que nosotros podemos hacer un ensamble. Primero, tener la distribución de la vulnerabilidad social en el territorio dada una cierta tipificación que hacemos, con números de los censos, es decir, hay cifras, ¿no es cierto?, en este caso. Y gracias al GIS es que podemos luego mostrar, pero no solo mostrar, porque el GIS no es solamente el mapa, en realidad lo que más importa son las tablas, la información asignada a cada una de las unidades territoriales, que esto aparece. Bueno, cómo se mezcla este escenario de vulnerabilidad social estructural con cada una de las peligrosidades. Y en esto el GIS es invalorable. Ahora, hay que usarlo con prudencia, sabiendo qué metemos en la licuadora y qué vamos a sacar. Es decir, tenemos que, el GIS tiene que ser controlado, tenemos que entender lo que estamos metiendo dentro, la información que estamos metiendo, y entender el producto de eso, de dónde viene. Porque si no podemos estar diciendo cuestiones que son simplemente barrabasadas. Tenemos que dominar el instrumento, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces el GIS ya no sirve, ya tiene importancia. Ahora, Ana, que siempre pone el dedo en la llaga, ¿no? Ana, gracias por tu pregunta. Realmente yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? La cuestión de la cultura es una construcción también social. La cultura es una ameba, es algo que tiene un corazón duro, firme, pero que tiene bordes muy lábiles. Entonces, ¿qué es esto de la cultura? Es decir, la cultura tiene que ser considerada. Pero la cultura, digamos, tiene sus límites. Los límites, por ejemplo, si yo tengo a una persona en riesgo y esa persona no quiere salir de su casa, ¿cómo hago para sacarla del lugar? ¿La tengo que sacar? ¿Es obligado que la saque? Esa persona, mientras no esté poniendo en riesgo a otro, ¿no es cierto?, tiene el derecho de decidir qué hacer con su vida. Muy distinto es cuando hay un niño de por medio. Si esa persona está con niños, probablemente un juez intervenga o haya una intervención de la autoridad para que los niños no se vean expuestos a las decisiones de los mayores que los tienen a cargo. Entonces, digamos, la cuestión de la cultura, podemos decir, bueno, a ver, esta gente quiere morirse, o quiere quedarse en un lugar en donde está en peligro. ¿Cuál es el límite de la sociedad para intervenir en la libertad de ese grupo o de esa persona y decidir si sale o no? Lo dejo como pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta esto a la gestión de riesgo? Y pregúntenle a los gendarmes o a los prefectos que van a buscar a la gente y quieren que salgan de sus casas. Es una cosa muy concreta esta. Es decir, porque no es tan fácil decidir, porque hay pros y contras, porque hay muchos intereses diferentes que uno incluso puede no entender. En un trabajo que hicimos en Iruya hace muchos años atrás ya, habíamos encontrado que la gente de Buenos Aires pensaba que la gente de Iruya no captaba el riesgo que corría al vivir en esas zonas tan empinadas y con posibilidades de que se le venga encima una corriente llena de piedras encima, ¿no?, del pueblo. Estando con ellos, descubrimos que en realidad a ellos eso no les preocupaba, porque tenían otras preocupaciones, que era, por ejemplo, qué pasaba al ir y venir sin caminos seguros, llevando los animales sierra arriba, sierra abajo, ¿no es cierto?,
y el hecho de que empezaban a tener cambios en los indicadores ambientales que le mostraban cuando el peligro venía. Es decir, en realidad no había habido, si nosotros mirábamos la lista de muertos que tenía la policía, ninguno había muerto por el torrente, por el volcán de agua y piedra. En general eran por despeñaderos, porque luego de haber estado en una fiesta, estaban, digamos, machados, como dicen ellos, y caían y morían en ese paisaje. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Era que no entendían el riesgo? No, era que el riesgo estaba considerado desde otra perspectiva y con otros valores. Y los que no entendíamos éramos nosotros desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, también, no quiero sacarme la pregunta de encima diciendo, como siempre decimos, una cosa muy compleja, pero efectivamente es una cuestión muy compleja que hay que tomar mucho en cuenta. Bien, hay un último comentario. Jorge Herowitz quería, siendo miembro de la academia, le vamos a dar un minutito más. Algún beneficio. Activa el micrófono. El micrófono, el mic. Ahí está. Bueno, doctora Nathanson, en primer lugar, agradecerle su disertación muy interesante. Yo vengo de las ciencias duras y con respecto al tema de riesgo, el modelo que usted presenta, o el modelo básico de análisis, se aplica en riesgos ambientales desde hace más de 60 años. Y le comento eso porque aún, a pesar de eso, está en permanente discusión cuál es el mejor criterio para utilizar un modelo que satisfaga el objetivo. Y en ese sentido, obviamente hay muchos intereses cruzados. Y lamentablemente esos intereses implican que se acepta como riesgo, es decir, se plantea como riesgo aceptable, situaciones que con el tiempo se demuestran que son graves realidades adversas, y las empresas inclusive tienen que pagar miles de millones de dólares en perjuicios, a pesar que el análisis de riesgo originalmente hecho aseguraba de que no había ningún tipo de daño que se pudiese producir. Así que imagino que en el tema social es un tema mucho más complejo. Los imponderables y las distintas opiniones deben ser mucho más diversas. Yo le quería, aprovechando este momento que estamos en una pandemia, quería consultarle cuál es su opinión desde su perspectiva y en relación con el análisis de riesgo. ¿Cómo ve usted la pandemia que nos está afectando, pongamos a nivel nacional o a nivel del Gran Buenos Aires, o el espacio que usted considere que podría en este momento analizar? Perdón, Walter, antes que le conteste la doctora Nathanson, quiero señalar que se ha incorporado el ingeniero Poyat, que es el presidente de la academia, de modo que yo le voy a pasar la presidencia de la reunión al ingeniero Poyat, quien además todavía tiene que cumplir con otorgarle o darle el título, por lo menos de una manera virtual, el título de académica a la nueva miembro de la academia. Perdón esta interrupción, pero quería que todos supieran que el presidente de la academia está presente con nosotros ahora. Muchas gracias, doctor. Pido disculpas a todos por mi demora, por un imprevisto. Con mucho gusto me incorporo. He tenido el gusto de escuchar el final de la disertación muy interesante de la doctora Claudia Nathanson, y les doy la posibilidad de contestar a la pregunta que se le había hecho. Muchas gracias a todos. Bueno, en realidad me voy a excusar de contestarle, porque no es un tema, digamos, cuando yo le conteste, si yo le contesto el tema de la pandemia, va a ser una contestación
que tiene que ver más con mi condición de ciudadana que como científica, porque no es algo que lo he estudiado ni lo he analizado. Lo que sí sé es que esta situación es una construcción social, que esta situación ha sido considerada fundamentalmente desde el punto de vista de la salud, y sin embargo debería tener una mirada, o debería ser incluida en una mirada más abarcativa y más compleja, como es la de la gestión de riesgo de desastre, y que cumple con todas las condiciones negativas que tiene atender una catástrofe cuando ella ocurre y no prevenirla. Entonces, digamos, si yo parto de esos presupuestos, podría ser luego con datos, digamos, con datos fidedignos, podría hacer un análisis. En cuanto al análisis de riesgo que usted me menciona, efectivamente, ya en 1921 ya se hablaba de riesgo, los economistas, creo que Frank Knight fue el primero que habló de este tema, que habla de probabilidad de ocurrencia por costo. Pero eso se ha ido expandiendo. Y bueno, la gestión de riesgo de desastre tiene las consecuencias de lo mismo que en el caso, seguramente los que han trabajado en evaluación de impacto ambiental saben que se realizan evaluaciones de impacto ambiental, pero después lo que se hace, primero, que no siempre se considera una interrelación entre las ciencias que lo evalúan. El problema es ese, cómo mezclamos los saberes, ¿no es cierto? Por un lado está el sociólogo, el demógrafo, el antropólogo, luego está por otro lado el que hace la evaluación de los impactos químicos, el bioquímico o el hidrólogo, o la gente que trabaja con aspectos de las ciencias físico-naturales, y luego el coordinador del estudio los combina. Nosotros estamos proponiendo otra cosa. Nosotros estamos proponiendo que esos saberes se pongan en interrelación y que den un resultado que dé cuenta de esa complejidad. Y además de una manera participativa, es decir, no solo con la ciencia, con la evaluación de riesgo científica, sino con la evaluación de riesgo científica puesta a prueba y combinada, y interrelacionando y dialogando con los que están en riesgo. Más de una vez ellos saben más que uno de lo que está pasando. Uno viene con la varita mágica a decir cómo tiene que ser, le muestra proyecciones, modelos de simulación, etc. Y por ahí el hombre del lugar dice, bueno, pero eso yo ya lo sabía. Si me hubieran preguntado, como me ha pasado a mí, si me hubiera preguntado yo se lo hubiera dicho. Entonces, ese saber de los vaquianos no es un saber experto, pero es un saber que guía o que ayuda. Y tiene que ser interrelacionado con el saber experto. Digamos, hay un poco de modestia de nuestra parte y reconocer que lo que nosotros decimos, primero, no es universal, y segundo, va cambiando en el tiempo, y tercero, digamos, en la misma ciencia de la que uno es parte, hay paradigmas en discusión, y así es como avanza la ciencia. Entonces, ¿por qué vamos a decir que lo que nosotros decimos es la verdad? La verdad es una construcción que tendremos que hacer entre todos. Hay un pedido de palabra de Vicente de Paulo, creo que es un amigo suyo, Claudia, desde Brasil, y supongo que todos vamos a querer darle la palabra, así que se la cedemos, don Vicente. Vicente, fala portugués, por favor. Fala portugués. Yo les pido disculpas, pero yo no hablo muy bien su idioma, pero a mí me gusta mucho. Yo voy a hablar en portugués porque sé que Cláudia me entiende. ¿Cierto? Cláudia, eu queria parabenizá-la por sua apresentação, dizer que é muito importante para a gente, né, ter uma investigadora, para nós no Brasil, pesquisadora, né, nessa linha da vulnerabilidade social, e pensar, refletir o quanto é importante nessa discussão pensar as comunidades que realmente são vulneráveis, né? Eu penso muito em relação aos grandes empreendimentos, né? E as comunidades que a eles
ficam, né, vulneráveis e que nós temos um papel social, nós investigadores, que é de dar voz e vez, né, a essas pessoas, a essas comunidades. Como, por exemplo, foi questionado agora em relação à pandemia, quantas comunidades estão vulneráveis a essa situação? Por exemplo, em Brasil, as comunidades indígenas, né? Então, penso que um investigador que dá atenção a essas comunidades é muito importante para que essas comunidades tenham voz e vez. Les pido disculpas por no hablar su idioma, pero es una cuestión de tiempo, yo espero. Un gran abrazo a todos. Muy bien, doctor Pochat, no sé si seguimos con el protocolo, imagino que sí. Sí, doctor Pengen, muchas gracias. Bueno, pasamos al momento más formal de esta incorporación, que es la entrega del diploma que acredita a la doctora Nathanson como nueva académica de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Vamos a hacer aquí vemos en la pantalla lo que va a hacer su diploma, que le entregaremos personalmente en su momento cuando pasemos esta situación difícil, pero me voy a permitir leerla porque para mí tiene una particular satisfacción dar la bienvenida a la doctora Claudia Leonora Nathanson. Nuestra Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, que fue fundada el 4 de diciembre de 1981, en atención a los méritos y antecedentes que distinguen a la doctora Claudia Eleonor Nathanson en el campo de la geografía social. Por eso nuestra académica la ha designado académica de número de la institución y en carácter de tal se le otorga el presente diploma. Hoy, 14 de julio de 2020. Damos nuestra bienvenida, nuestra más cordial bienvenida a la doctora Nathanson, la amiga Claudia. Le enviamos un aplauso desde cada uno de nuestros lugares, dándole nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si me permiten... Adelante. Sí. Bueno, entonces quiero permitirme unos últimos minutos para hacer unos agradecimientos que en aras del tiempo de cada uno y de mi propia, digamos, templanza he escrito. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente por el honor que me confiere, donde me reencuentro con colegas con quienes he compartido trabajos y aulas hace muchos años. Es un orgullo para mí pertenecer a este ámbito que contó con la presencia del doctor Jorge Morelo, maestro que me inició en el estudio de los problemas ambientales. También quiero agradecer a la carrera de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, el departamento y el instituto, en donde me formé y trabajé por más de 30 años, en particular a mis compañeros del PIRNA, de hoy y de ayer. Sin ellos no hubiera podido avanzar en el campo de la vulnerabilidad social en estos estudios y su importancia central para el análisis de riesgo de catástrofes. Entre ellos un recuerdo muy sentido para la doctora Silvia González, compañera y amiga que perdimos muy tempranamente y que todos los días nos falta. A mis queridos colegas latinoamericanos, compañeros de ruta con quienes compartimos la preocupación por nuestro continente y nuestra gente. A mis amigos de la vida, siempre dispuestos a acompañarme en las buenas y en las malas y a reír juntos.
y a mi familia, particularmente mi queridísimo hijo Nicolás, y a mi amoroso y paciente esposo Aldo. A todos muchísimas gracias. Ya estoy emocionada. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Nos hace emocionado a todos. Le damos una muy fraternal bienvenida a nuestra academia. En nombre de todos los académicos de número y de todos los colegas que nos acompañan en este momento, bienvenida. Estás en tu casa. Bueno, bienvenida Claudia, felicitaciones nuevamente, un abrazo grande. Muy bienvenida, un placer que estés acá con nosotros en la academia. Bienvenida Claudia nuevamente y felicitaciones y gracias. Finalmente es una suerte tener a alguien que se emociona, porque acá en la academia más bien ninguno se emocionaba, había mayoría de cínicos aquí. Muy bienvenida, Claudia. De esta manera damos por terminada esta sesión académica tan significativa. Un saludo para todos los colegas presentes, los colegas académicos y todos los colegas de otras instituciones que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Un gusto haberlos tenido con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cerramos la sesión entonces y dejamos de grabar. Después las grabaciones van a estar disponibles en la página de la academia y por supuesto la autora lo va a tener también. Saludos y un abrazo a todos. Felicitaciones, Claudia. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones, Claudia, y muchas gracias por la organización de este evento. Esperamos en Brasil. Felicitaciones, Claudia, un abrazo enorme, enorme. Sí, felicitaciones y un placer que estés acá, en esta academia. Claudia, por todo. Walter Morroni. Felicitaciones, Claudia. Muchas felicitaciones, Claudia. Gracias a todos. Francia. Un abrazo enorme. Voy a salir porque ya voy a terminar llorando. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, Clau. Felicitaciones.